Andalusian Spanish to Go by Spanish with Antonio. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a un nuevo episodio del podcast Andalusian Spanish to Go, el podcast con el que aprender español a través de contenido auténtico y además escuchando un acento de Andalucía. Como ya sabéis, yo soy de Málaga y lo que pretendo con este podcast es que os acostumbréis a otros acentos que quizás no son los que más se suelen escuchar cuando se aprende español. En mi caso soy de Málaga, pero intento traer a invitados que muestren otros acentos, como es el caso de este episodio, en el que tenemos una entrevista sobre un tema que creo que os va a interesar, que es el flamenco. Seguro que habéis oído hablar de este arte, este baile, este cante. Ya veremos hoy qué es exactamente el flamenco. Pero antes de empezar con esta entrevista que ya tocaba, quiero recordaros que podéis apoyar mi trabajo y todo el contenido que creo mediante Patreon. Patreon es una plataforma en la que se pone en contacto a los creadores de contenido y a los seguidores, a las personas que queréis apoyar porque simplemente pues veis los vídeos o escucháis los podcasts y queréis apoyar al creador de contenido. Entonces, bueno, si queréis inscribiros en Patreon, pues al mismo tiempo que me apoyáis, podéis tener acceso a contenido exclusivo, contenido adicional, aparte del que suelo subir para YouTube, para Instagram o para el podcast, del que ya algunos suscriptores pues se están beneficiando y están disfrutando. Y bueno, pues ya vamos con la entrevista de hoy y la persona invitada repite, no es la primera vez que está con nosotros. Él es Alfonso. Alfonso estuvo con nosotros en la conversación que tuvimos sobre la impuntualidad o puntualidad de los españoles y aquí lo tenemos otra vez. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Muy bien, gracias. Bien. ¿Por qué te he traído aquí, Alfonso? Bueno, estoy aquí porque muy ilusionado, en primer lugar, porque voy a hablar de un tema que me toca muy de cerca y que me hace especial ilusión hablar. Y es que Alfonso es bailarín y por eso lo quería traer a este episodio del podcast, porque además, como ya nos contará, pues él baila flamenco. Entonces, es la persona que conozco que más sabe sobre el tema y por eso quería que compartiéramos cositas con vosotros para que aprendáis sobre este aspecto de la cultura española. Bien, Alfonso, primera preguntita. ¿Desde cuándo bailas tú? Pues mira, yo empecé a bailar bastante tarde para lo que para la edad que se suele empezar a bailar. Yo empecé a bailar a eso de los 13, 12 años, pero sí que es cierto que yo ya en mi casa estaba dando brinco y dando muchas vueltas desde bastante más joven. Ujú. Y bueno, cuando te decidiste a entrar al conservatorio, ¿verdad? Tenías, pues eso, 13, 14 años, ¿no? Has dicho. Sí, bueno, no sé si en primer lugar explicar qué es el conservatorio exactamente. Ujú. Mira, sería Vale, interesante. el conservatorio es la escuela o las escuelas de arte bueno, que hay en diferentes ciudades de España. Y consiste en eso, en el estudio del arte, bien arte, por ejemplo, canto, ¿vale? También está el de música, que es el de instrumento, y Ujú. por supuesto está el de danza, que es en el que yo estudié. Antes de meterme en el de danza, yo estuve en una escuela de artes escénicas aquí en Málaga, y yo me metí ahí por la interpretación, porque no era el baile lo que más me interesaba en ese momento. A raíz de ahí empecé a formarme en otras disciplinas, danza, pero danza no solo flamenco, sino hip hop, jazz, lírico, ballet también. Y de ahí descubrí lo que yo al final estudié en el conservatorio, que fue la danza española. Ok, danza española. Vale, ¿y por qué elegiste danza española y no otra disciplina?
Vale. Bueno, en el conservatorio de danza solo se puede estudiar, solamente se pueden estudiar 4 disciplinas. Ujú. La danza española, el flamenco, el ballet clásico y el contemporáneo. ¿Por qué elegí danza española? Bueno, para quien no lo sepa, la danza española y el flamenco no es exactamente lo mismo. Son, son muy parecidas a nivel artístico, ¿no? De hecho, la gente de fuera, internacional o incluso gente de España, no conoce bien ni siquiera la diferencia entre danza española y flamenco. Yo, por ejemplo, hasta conocerte, no lo tenía claro. Vale, a ver, el flamenco es lo que más se conoce y de hecho es así porque la danza española es una variante del flamenco. Pero una vez que te adentras, te das cuenta de que hay muchas diferencias y al final acaban siendo campos de estudio muy diferentes. Entonces, bueno, al final me sentía más cómodo en el tipo de baile, en el tipo de movimiento que yo hago cuando bailo danza española, que cuando bailaba flamenco. Aunque tengo que decir, por supuesto, que una persona que baila flamenco conoce la danza española y una persona que baila danza española conoce el flamenco y eso Ujú. es así. Pero como es tu caso, ¿no? Claro, bueno, en el conservatorio yo tenía como asignatura obligatoria, bueno, obligatoria y vamos, y que lo hubiese hecho encantadísimo, el flamenco. Entonces, sí, también tenía que, los conocimientos de flamenco tenía que tenerlo adquirido para poder moverme también dentro de la danza española. Claro. Vale. Y apartándonos un poquito de la danza española, a la que ya volveremos luego, si eso, y centrándonos en el flamenco, nuestros estudiantes seguro bueno, que tienen una idea más o menos vaga de lo que es el flamenco, pero creo que puede ser un poco confuso porque en el flamenco hay gente que cantan, gente que, mm, que baila, ¿no? Que toca un instrumento. Entonces, ¿qué es el flamenco? Bueno, voy a intentar responder esta pregunta y que no dure 24 horas el podcast. Que es Vale, lo a que ver, vamos a intentar, pero vale, es que es muy difícil hablar de esto y encima voy a intentar hablar con el mayor respeto posible porque, por supuesto, yo lo que sé es de lo que he estudiado, pero no soy ningún erudito de este tema ni tengo la formación suficiente para dar aquí lección a nadie de nada, y menos de flamenco, ¿no? Pero bueno, lo poco que conozco, pues me permite hablar de flamenco de cómo yo considero que es. Y el flamenco es más que un arte. El flamenco es más que un cante, más que un baile y más que un toque de guitarra. El flamenco viene siendo un estilo de vida. Cualquier persona flamenca te va a hablar del flamenco como algo personal, como que está dentro de su vida, como que desde que se levanta está con el flamenco y no hace falta tener una música puesta para escuchar flamenco. Sencillamente hace las cosas con una forma, ¿no? Una naturaleza bueno, que es difícil de aprender eso. ¿Qué pasa? Que ese arte, esa forma de vivir, se manifiesta de muchas maneras. Y las maneras más sobresalientes, pues, son el baile y el cante. Es cierto que el toque flamenco es muy, muy bueno, pero la gente lo reconoce más por un cante, que siempre va a estar acompañado de la guitarra, y por un baile, ¿no? Es con lo que la gente más se queda. Pero ujú, el flamenco es más allá de eso, no es como un estilo de baile, no, no, no. El flamenco no es un estilo de baile, no es un tipo de cante, pero el flamenco no puede existir sin ese baile y ese tipo de cante. claro, claro. Mencionabas lo de que es una especie de estilo de vida, ¿no? Quizás por eso cualquier persona que vea un espectáculo de flamenco lo define como algo con mucha pasión, ¿no? Claro, a ver, generalmente las compañías de flamenco, o bueno, ahora no tanto, pero las de antes, eran por gente muy cercana que se conocían dentro de fiestas flamencas, del ámbito del flamenco, ¿no? De todo el movimiento flamenco, y Ujú, acaban desarrollando un grupo que se suben a los escenarios, a las tablas.
esos grupos acaban teniendo una forma de conexión entre ellos que es bravura, que es fuerza, que es pasión, ¿no? Entonces, bueno, es algo que se sabe que es lo que ha gustado, que se sabe que es lo que ha hecho que se defina el flamenco, y al final en todo espectáculo flamenco se acaba viendo, o es lo que se intenta, ver esa pureza, ¿no? Esa bravura, ese peso bailando que tiene el flamenco. Es lo que se intenta transmitir porque es lo que más vende el flamenco. Es un tipo de baile que si no hay pasión y si no hay fuerza cuando se baila, flamenco no llega a ser flamenco. Acaba siendo un movimiento que, bueno, que se queda ahí, ¿no? En movimiento. Claro, por eso hablamos de que una persona tiene aje o duende, ¿vale? Que son dos expresiones que se utilizan sobre todo en el mundo del flamenco para referirse a el artista, ya sea cantaor o cantaora o bailadora, ¿no? Que tiene ese don, ese talento natural y se asocia mucho con el flamenco, ¿verdad? Específicamente. Exactamente. Bueno, es muy común escuchar la palabra aje, la palabra duende, ¿no? Un duende es como una esencia especial que tiene una persona que se nace, con el duende se nace, no se puede estudiar. Claro, no se estudia, ¿no? No se Teóricamente. estudia, claro. El duende, a ti tú puedes bailar muy bien, muy, muy bien, pero el duende se ve y el duende no hace falta estudiar en el conservatorio para tenerlo, ¿vale? Tú lo puedes desarrollar más, lo puedes desarrollar menos, pero la palabra duende, esa esencia, se tiene que hacer con ella. Entonces, bueno, ese duende, ese sentimiento a la hora de o de cantar o de bailar o de expresarte por la música o no sé, ¿no? Una manifestación artística, en este caso relacionada con el flamenco, que se ve de lejos, que lo hace de una forma natural, que no lo Ujú. hace mediante unos estudios o... No, no, que nace de dentro. Y por eso también en los espectáculos flamencos, cuando es flamenco de verdad, un flamenco puro, se tiene y cuando se juntan 5 o 6 personas en unas tablas con ese duende, pues tiembla el Se teatro. nota, ¿no? Se Se nota nota muchísimo. cuando está presente ese talento, ¿no? Se nota muchísimo, pero solamente hasta en la forma de hablar. Ellos hablan Mm, de sí mismos, hablan de su grupo, hablan del flamenco, y no hace falta que te canten ni te bailen ni nada, que hablando tú dices que es duende, Ya transmite esa tienen pasión, algo, ¿no? Mm, transmiten muchas cosas, transmiten mucho. ujú, ujú. Vale, ¿y se sabe de dónde es original el flamenco? Porque no es de toda España, ¿no? Sino más bien del sur. Bueno, el flamenco es que tiene tanta historia que, bueno, hay mucha documentación acerca de esta pregunta. No hay una respuesta clara tampoco, no hay Ujú, una respuesta científica que ponga en el mapa un punto exacto de dónde es que se origina el flamenco, ¿no? Porque si algo hace rico el flamenco es que no se originó de una forma única, y mucho menos en una única zona, sino que fue a raíz de varios movimientos de personas, varios movimientos artísticos que ujú, hicieron crecer este arte, varios movimientos, no sé, históricos también, ¿no? De la forma en la que se encontraba la gente viviendo, la forma en la que el flamenco fue desarrollándose poco a poco a lo largo de su vida. Entonces, bueno, no se puede originar un punto exacto, pero sí que desde luego donde más repercusión, más cunas hay ujú, dentro de flamenco es en Andalucía, y sobre todo por la zona de Cádiz, Málaga, Sevilla, o sea, son zonas muy fuertes. ujú, Granada, por supuesto, también. ujú, Entonces, bueno, al final el flamenco se expande, pero en sus orígenes, cuando ya estaban aquí en la península, es en el sur, en Andalucía, donde se encuentran sus orígenes. ujú, ujú. ¿Y se sabe un poco cuándo empezó a desarrollarse el flamenco? Uf, a ver, que estas son preguntas que intento responder muy cortitas, pero es difícil. A ver, ¿O cuándo fue su bueno, punto ya de formación de esto es flamenco, ¿no? Esto ya se puede vale. considerar como un arte definido.
Vale, mira, flamenco como tal, yo creo, ¿vale? Y seguramente habrá alguien que me pueda decir una fecha exacta, pero yo creo que sobre el siglo XIX, en el siglo XIX es cuando se empieza a hablar de un flamenco ya reconocido, que la gente ya miraba ese estilo de baile y no pensaba que era algo así diferente, no, no, decían, esto es flamenco. Entonces, a Ya raíz de ahí, identificable, ¿no? sí, identificable, exactamente, esa es la palabra. Entonces, ya tenía como su carácter propio y yo creo que fue a raíz del siglo XIX. Justamente en el siglo XIX es cuando también se empiezan a desarrollar los cafés cantantes, ¿no? Que es lo que acabará derivando en los tablaos flamencos, que es lo que conocemos hoy en día. Ujú. Luego vamos a hablar de todo eso, ¿no? Porque estoy seguro de que a los oyentes les gustará saber qué es un tablao, qué es un café cantante, porque no creo que esté tan claro. No sé Igualmente, yo si va a dar tiempo, tampoco no, sé. bueno, igualmente por el tiempo Vale. no nos preocupamos tanto. Igualmente hago un inciso y es que si queréis saber más sobre, por ejemplo, el flamenco y otros temas culturales relacionados con Andalucía, recordad que podéis inscribiros en mi curso Entiende el acento andaluz y en ese curso tenéis un montón de actividades, de textos, de audio para practicar vuestra comprensión auditiva con diferentes temas culturales y uno de ellos precisamente es el flamenco. Así que si queréis saber más sobre ello, recordad que podéis encontrar el enlace para inscribiros en el curso en la descripción de este episodio. Y bueno, continuamos con la entrevista, que está siendo súper interesante. A ver, hay mucha gente que asocia, incluso los propios españoles, eh, asociamos el flamenco con el pueblo gitano, ¿no? ¿Hay alguna relación entre ellos? Sí, por supuesto que hay relación. Eh, bueno, al pueblo gitano es al que hay que deberle, sobre todo, que se haya conseguido mantener ese estilo tan único, esa pureza de baile, de manifestación artística en todos sus sentidos, hasta hoy en día. Es ese pueblo, el pueblo gitano, es el que vive el flamenco de una manera personal, es el que no solamente a día de hoy continúa con las costumbres gitanas y las costumbres flamencas, sino que fue el originario del flamenco. Es decir, fue el pueblo gitano, sus costumbres, su forma de vida, sus manifestaciones de fiesta, pero hace muchísimos siglos, los que hizo que a lo largo del tiempo la convivencia de su cultura con otras culturas y hiciese que se juntase una serie de elementos que acabó derivando en algo muy rico, muy artísticamente muy rico. Entonces, de ahí viene el flamenco y de ahí viene su vinculación con el pueblo gitano, de que fueron los originarios que mantuvieron esa, esa naturaleza, ¿no? Tan temprana hasta hoy en día. Es gracias a ellos también a quien tenemos que agradecerle las grandes figuras del flamenco. Ujú. ¿Alguna figura del flamenco que quizá los estudiantes puedan conocer o que sea muy famosa? Bueno, yo creo que a nivel internacional el flamenco es conocido en todo caso por Camarón de la Isla, Ujú, bueno, fue un gitano bueno, que rompió esquemas y creó algo nuevo. Otra figura así del cante también está Enrique Morente, por supuesto, que también fue un revolucionario del flamenco. A día de hoy, bueno, a día de hoy tenemos muchas figuras. Está la familia Farruko, la familia Farruquito, está un montón, está desde Málaga aquí, que es donde estamos hablando nosotros, está ujú, Eva la Hierbabuena, está la Lupi, también en Andalucía está el ballet flamenco andaluz, el ballet español, o sea, el ballet nacional de España, que tiene a su director Rubén Olmo, también una persona que está revolucionando el mundo del espectáculo flamenco y de la danza española. Belén López, no sé, a día de hoy sí que hay figuras más sonadas. ujú. No sé, también, por ejemplo, del cante está muy, muy conocido Miguel Poveda, que seguramente Mm, lo conocerá. sí.
Y también Sara Varas, que hay un montón de vídeos suyos en Facebook, que a la gente le gusta mucho ver Sara Varas porque es verdad que es un baile muy visual, muy, muy bonito. Ujú, ujú. Genial, todos estos nombres los tendréis en la transcripción, ¿vale? Del episodio para que podáis buscarlo en YouTube o donde sea, o en Spotify, que seguro que, por ejemplo, a Miguel Poveda o a Camarón podéis escucharlos en Spotify. Bien, y ahora, Alfonso, una pregunta que es, ¿qué es un palo del flamenco? Se habla de tipos o palos de flamenco, ¿no? ¿Qué es esto? Vale, a ver. El palo es, digamos, no es un tipo de música, porque el compás, el tiempo puede ser igual, pero el palo es todo lo que engloba a la forma de manifestar un, un cante o un toque de guitarra. El palo es el carácter que define cada raíz que tiene el flamenco. Ujú, Entonces, cada raíz, cada parte, lo llamo raíz y no lo llamo rama, porque creo que es al contrario, ¿no? Creo que todos los palos flamencos es lo que genera el flamenco, y no creo que el flamenco genere muchas ramas, ujú, creo que es al revés, entonces lo ujú. llamo raíz por eso. Entonces, bueno, cada raíz tiene un nombre y hay raíces que se parecen mucho, hay palos flamencos que se parecen mucho, pero quien de verdad ha mamado del flamenco, quien de verdad ha visto el flamenco, lo ha estudiado incluso, al final sabes perfectamente qué palo es cada expresión que hay, qué palo es cada cosa que estás viendo, cada cosa que estás escuchando. Tiene su diferencia, aunque Claro, sus hay, elementos hay característicos, ¿no? Digamos. tiene sus cosas características, aunque por supuesto hay palos que se parecen muchísimo y hay palos que son todo lo contrario. Y cada palo es, bueno, hay compases más simples, compases de amalgama, que son compases compuestos. En fin, eso ya es un mundo Es un mundo de la musical. melodía, eso es un mundo musical muy grande. Ujú, ujú. Vale. Em, ¿Sabemos los españoles? ¿Sabemos los españoles bailar flamenco? Bueno, por supuesto que no. Que no, o sea, hay Evidentemente gente no. que, por supuesto que no. Hay gente incluso que estudia flamenco y aún así no puede bailar flamenco. Claro, El flamenco es un campo de estudio muy grande que para tú decir soy bailador de flamenco tienes que, tienes que haber tenido mucho recorrido. Pero supongo que es igual que en otros artes. Yo no claro, digo, claro, yo no me compro un violín, lo toco un año y digo soy violinista. No, no, claro. no. Soy violinista para empezar. Es cuando ya profesionalmente puedo defenderme con él, cuando incluso he podido hacer algún concierto pequeño, algo así. Y bueno, incluso con el ballet clásico, ¿no? Claro. Yo para ser una bailarina de ballet clásico, bueno, yo me he tenido que estudiar muchísimos años de conservatorio, muchísimos contenidos. Y cuando yo ya me siento bien, digo, soy bailarina. Claro, 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 claro. Por eso esto de que los españoles sabemos bailar flamenco es un estereotipo enorme y además con muy poca base fundamentada, creo yo, porque no, es súper difícil y no es algo que se baile así como así, ¿no? Claro, quizás es porque la gente piensa mucho en la sevillana. Claro, Y claro, bueno, en la sevillana, yo la sevillana no la considero siquiera flamenco. Yo la sevillana las considero folclore, ¿no? Un folclore muy vinculado al flamenco, pero a fin de cuentas yo las considero más folclores que el propio flamenco. Pero bueno, por supuesto que es la imagen que tiene la gente y que más asocia al claro. flamenco y que bueno, que por supuesto que está muy bien, pero que no todo el mundo es capaz de hacerlo. Ni de bailar sevillanas, también te digo, porque yo No, para no bailo nada. sevillana y no es nada fácil. No, no, Así no. que no es así, no es así. Bueno,
pero si queremos ver un espectáculo de flamenco, ¿dónde podemos ir, Alfonso? Bueno, hay varios tablaos flamencos aquí en España, muy buenos además, sobre todo en ¿Qué Madrid y es un tablao? Barcelona. ¿Puedes explicar qué es un tablao Sí, flamenco? un tablao es un escenario bastante pequeñito, así muy Ujú. acogedor, con una luz muy tenue, que no es una luz de grandes focos, de escenarios grandes, no, es un escenario muy cercano al público, que Ujú. tiene mucha tradición, tiene mucha historia. Se conoce como tablao porque, de hecho, donde se empezó a bailar eran en unos tablones de madera que se colocaban como escenario en los antiguos cafés cantantes. Y bueno, y de ahí fue generando una repercusión grande, la gente se empezó a interesar más, que al final el flamenco donde se podía ver era en los cafés cantantes, que pasó a conocerse más tarde como tabla flamenco, por eso mismo, porque donde tú podías ver un espectáculo flamenco era en unas tablas de madera, en un local Qué curioso. con cuatro luces y tres personas en el escenario. Muy chiquitito todo. Pues yo esto no lo sabía, para que veas. No sabía el origen de esto. Y bueno, entonces sigue habiendo, ¿no? Tablaos flamencos tradicionales donde se puede ver un espectáculo, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en Sevilla están los gallos, el tabla de los gallos, que es muy famoso. También en Madrid, si no me Era, equivoco, Madrid y Barcelona siempre son ciudades más turísticas, pero aparte hay, hay bastantes tablaos, ¿verdad? hay muchísimo. Sí. O sea que eso es lo que tenéis que buscar. Si queréis ver un espectáculo, seguro que lo veis paseando por las calles de la ciudad. Veréis carteles con espectáculos flamencos en este tablado, ¿no? Pues ahí podéis ir. Aunque suelen ser también sitios un poco turísticos, ¿no? Destinados a, pues eso, a un público más extranjero, ¿verdad? Bueno, a fin de cuentas, el flamenco es un arte que ha ido perdiendo interés entre la sociedad española. Quizás incluso un poco porque la sociedad española ha querido renegar, ¿no? De lo que tantos años se ha asociado a ello. Ujú. Entonces, al final, es un atractivo tan grande para los turistas que se está en su 90% alimentando de turistas que van a verlo, más que de los propios españoles que lo consumen. De hecho, yo me atrevería a decir, como tú ya has adelantado, que hay muy poquitos españoles que consuman flamenco. No, no voy a decir muy poquitos, pero bueno, sí, creo que no es lo general, ¿eh? Porque yo mismo, hasta hace poquito, no había visto un espectáculo de flamenco. Sí. Sí, te lo digo yo que son pocos los españoles que son consumidores asiduos de espectáculos flamencos. Ujú. Lo cual es una pena porque es una maravilla, de verdad. Yo os lo aconsejo un montón el ir a ver un espectáculo porque es una experiencia muy interesante y muy chula. Bueno, pues yo creo que ya lo vamos a dejar por aquí. Creo que hemos tratado quizás las cositas un poco más importantes, aunque por supuesto, Alfonso, tú podías estar aquí una hora, ¿verdad? Hablando de flamenco. Bueno, por mí, yo incluso me he intentado controlar un poco porque no quería dar respuestas muy largas, pero bueno, también eso, si a los oyentes les interesa, podemos hacer otro podcast más adelante de cómo fue mi experiencia dentro de la danza española, cuál es la diferencia entre el flamenco y la danza española, qué es la danza española, Claro, esto quizás en os fin, interese, porque del flamenco se sabe un poquito más, pero de la danza española no. claro. Entonces, bueno, si les interesa, que te lo digan y más adelante podemos hacer otro podcast hablando de eso. Vale, genial. Pues ya, por favor, no dudad en ponerlo en los comentarios, en YouTube, o simplemente decírmelo por Instagram, ¿vale? Que sabéis que me podéis seguir por ahí. Y ya de una encuestita para ver si a la gente pues, le interesaría un podcast sobre esto. Alfonso está encantadísimo de volver, ¿verdad? Yo siempre. Así que estupendo. Pues nada, Alfonso, muchísimas gracias por otra entrevista y además creo que con esta todos hemos aprendido
un montón y yo me atrevería a decir que incluso los españoles, que si hay algún español escuchando este episodio del podcast, seguro que ha aprendido, porque esto es algo que por lo general no conocemos mucho. Así que muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Y yo estoy encantado. Y más hablando de este tema. Genial, genial. Bueno, pues nos despedimos. Espero que os haya gustado este episodio, que hayáis aprendido mucho. Recordad que, pues eso, podéis seguir la transcripción de este episodio, al igual que el vocabulario más difícil, ¿vale? Con su traducción al español, perdón, con su traducción al inglés en el Patreon, ¿vale? Y bueno, pues eso es todo. Nos vemos la semana que viene, no, en 2 semanitas. Recordad que la semana que viene habrá un vídeo de YouTube y ya la siguiente, es decir, en 2 semanitas, pues tendremos otro episodio del podcast. Despídete, Alfonso. Un besito muy grande a todos. Hasta la próxima. Adiós, un abrazo, cuidado.